Hoy te voy a mostrar un detalle que casi nadie vio en los datos de pretemporada. Y si esto es real, cambia todo lo que creías saber sobre la fiabilidad de Honda para esta temporada. Te lo adelanto ya. Encontraron el fallo. Y dicen que lo van a arreglar para Australia. Pero la pregunta que nadie se anima a hacer en voz alta es si realmente lo resolvieron o si simplemente lo taparon. No sabemos mapas exactos, ni niveles de carga de batería, ni cuánto combustible llevaban en cada vuelta, pero los patrones no mienten. Y lo que muestran los datos de Bahrein es demasiado consistente para ser coincidencia. Te lo voy a demostrar con tres cosas. Primero, el ritmo real de Honda en los test y dónde aparece la anomalía. Segundo, el patrón de fiabilidad y energía que delata dónde está el problema. Y tercero, el detalle técnico y político que nadie está diciendo en los medios grandes, pero que acá te lo cuento sin humo. Si bancas este tipo de análisis, sin suposiciones baratas, sin clickbait vacío, escribí banco en los comentarios y te leo. Porque esto que viene no es opinión, es lectura de datos y la diferencia importa. Empecemos por el principio. Honda llega a esta temporada cargando una mochila que el paddock no olvida. Los años con Red Bull dejaron una imagen de potencia brutal, pero fragilidad en el peor momento. Desde que se fueron y volvieron con Aston Martin y con Sauber, el reloj interno del motorista japonés está corriendo contra algo más que la competencia. Está corriendo contra su propia historia. Y eso pesa. Pesan las decisiones de ingeniería, pesan los mensajes de radio, pesa en cómo un piloto mira al muro cuando el motor hace un ruido que no debería hacer. Y en Bahrein hizo ese ruido, no uno, varios. Porque esto no va de un fallo técnico aislado. Va de si Honda puede mirarse al espejo y decirte la verdad antes de que empiece la carrera. Los datos de los test muestran algo que los ingenieros llaman una ventana de deployment anómala. Sin meternos demasiado en la física, el sistema híbrido de Honda, específicamente la unidad de control de energía que gestiona cuándo y cuánto despliega el MGUH, mostró comportamientos inconsistentes en el sector 2 del circuito de Bahrein, no en todas las vueltas. Eso es lo más interesante, solo en algunas. Y eso, paradójicamente, es peor que si fallara siempre. Cuando un sistema falla de forma consistente, lo encontrás rápido. Cuando falla de forma intermitente, podés pasar meses buscándolo. Y en Fórmula 1, meses es lo que no tenés. Y en 20 segundos te cuento lo más preocupante de todo esto, porque el fallo en sí no es el problema más grande. El tema es que Honda lo detectó tarde, no en el banco de pruebas, donde tenés tiempo y control. Lo detectaron en pista, con pilotos dentro, con cámaras de televisión mirando. Eso no es un fallo de ingeniería solamente. Eso huele a un fallo de proceso. Y los fallos de proceso en motores de Funo son los más caros de arreglar, no en dinero, sino en tiempo. Tiempo que Red Bull le vendió a Honda cuando se separaron, tiempo que Honda ahora tiene que conseguir solo. Hoy no se trata de tiempos por vuelta, se trata de si Honda puede construir confianza cuando la necesita de verdad. Ahora bien, ¿qué encontraron exactamente? Según lo que trascendió desde el entorno técnico de Aston Martin, el fallo está relacionado con la gestión térmica del sistema eléctrico en condiciones específicas de temperatura ambiente. Bahrein tiene características muy particulares. Calor seco, pista abrasiva, ciclos de frenada agresivos. Cuando la temperatura del asfalto supera cierto umbral y el sistema eléctrico ya viene cargado de un sector anterior, hay un momento en el que la unidad de control hace algo que no debería. Reduce el deployment sin que el piloto lo pida y sin que el mapa de energía lo indique. Es como si el motor tomara una decisión propia y en ese momento el coche pierde empuje en la salida de curva. No mucho. 3-4 km/h tal vez. Pero en Fórmula 1 eso es una eternidad y lo que viene ahora es donde empieza a ponerse interesante, porque no todo el mundo dentro del equipo cuenta la misma historia. Hay versiones que dicen que esto lo sabían desde diciembre, que hubo pruebas en el banco de Sakura que mostraron este comportamiento y que la decisión fue seguir adelante igual, apostando a que en condiciones de carrera no iba a reproducirse con la misma frecuencia. Eso, si es cierto, no es un error técnico. Eso es una decisión política disfrazada de optimismo ingenieril. Y las consecuencias de ese tipo de decisiones no las paga el director técnico. Las pagan los pilotos en la vuelta 40 cuando necesitan el empuje y no aparece. Porque hay momentos en una carrera donde no puedes negociar con el motor. Necesitas la energía ahí exacta, sin demoras. Y si el sistema decide por su cuenta que no toca, el piloto está solo. Acá está la madre del cordero.
Y quiero que lo escuches bien porque esto cambia la lectura de todo lo demás. Honda no encontró un fallo de hardware. Lo que encontraron, según los datos que circulan en el paddock, es un fallo de software de control. Específicamente en el algoritmo de predicción térmica que gestiona el balance entre el MGU-K y el MGU-H. El algoritmo, que fue actualizado para esta temporada con la intención de mejorar la eficiencia energética en vueltas largas, tiene un error en la condición de salida de un loop de control. Dicho en criollo, hay una situación específica donde el programa entra en un estado que no fue bien definido y cuando eso pasa el sistema se protege solo recortando energía. Es un mecanismo de seguridad, pero está activándose cuando no debería. Y esto cambia todo porque un fallo de software, en teoría, se arregla con una actualización. No necesitas cambiar piezas, no necesitas abrir el motor. Mandas un parche, lo testeas, lo validas y listo, en teoría. El problema es la validación. Para validar un fix de este tipo necesitas reproducir exactamente las condiciones que generan el fallo. Y eso en un banco de pruebas en Japón en febrero no es fácil de hacer con la temperatura de pista de Bahrein. Entonces Honda prometió que para Australia va a estar resuelto y esa promesa es lo que el paddock está mirando con una ceja levantada. Cuando te hierve la sangre no es por el fallo, es por la promesa dicha con una sonrisa que no llega a los ojos. Hay un segundo momento de conflicto acá que vale la pena nombrar y tiene que ver con la relación entre Honda y Aston Martin. Porque cuando un motorista entrega una unidad de potencia a un constructor, hay un contrato de confianza que va más allá del papel. Hay datos compartidos, hay reuniones técnicas, hay personas que se miran a los ojos y dicen esto está listo, y si la versión de que el fallo se conocía desde diciembre tiene algo de verdad, esa conversación o no existió o existió y alguien dijo que estaba bajo control cuando no lo estaba, eso en el paddock tiene un nombre. No lo voy a decir yo, pero vos ya lo sabés. Aston Martin invirtió una cantidad absurda de dinero en la nueva fábrica, en el túnel de viento, en contratar a los mejores ingenieros de aero del mundo. Y toda esa inversión depende de tener un motor que entregue la potencia que necesita cuando la necesita sin sorpresas. Si Honda llega a Australia y el fallo se reproduce en carrera, el daño no es solo técnico, es de imagen. Y la imagen en Fórmula 1 vale tanto como los puntos. Porque en este deporte, una promesa rota en el primer Gran Premio puede definir cómo te ven los próximos 5 años. Ahora hablemos de lo que Honda dice que hizo. El comunicado oficial, medido, cuidado, con esa precisión japonesa que admiro, pero que a veces suena a estrategia de comunicación más que a transparencia técnica, habla de identificación del origen del problema y de implementación de correcciones validadas. Dos frases que suenan muy bien y que técnicamente significan algo muy específico. Encontramos dónde está el error y probamos que la corrección funciona. Pero no dicen en qué condiciones probaron. No dicen cuántas horas de banco. No dicen si la corrección fue probada en condiciones similares a Melbourne. Melbourne, por si no te acordás, es un circuito urbano con superficie irregular, cambios de temperatura durante la carrera y una exigencia específica en los sectores medios que pone al sistema eléctrico en una situación similar a la que generó el problema en Bahrein. No igual, similar. Y esa diferencia importa. La ironía es que si Honda hubiera tenido el problema en Melbourne en vez de Bahrein, capaz lo detectaban antes. Porque Melbourne es el primer gran premio de la temporada y toda la atención del mundo está ahí. Pero lo encontraron en los test. Y eso, paradójicamente, es una buena noticia. Encontrarlo en test es infinitamente mejor que encontrarlo en carrera. El problema es lo que haces con lo que encontraste. Si la solución es real, si el parche funciona, si Australia termina sin incidentes del sistema híbrido, Honda va a salir de este momento más fuerte, porque habrán demostrado que pueden identificar y resolver un problema técnico complejo en tiempo récord. Eso construye confianza, eso le dice al paddock que tienen los procesos y en Fórmula 1 los procesos valen tanto como la tecnología. Pero si el problema vuelve en Melbourne, si en la vuelta 35 de la primera carrera de la temporada el sistema vuelve a recortar energía cuando no debe, el daño va a ser proporcional a la promesa. Y la promesa fue grande. La esperanza en este deporte tiene fecha de vencimiento. Y la de Honda vence en la vuelta 1 de Australia. Vamos cerrando con lo que más me preocupa de todo este episodio, y no es el fallo en sí. Lo más preocupante es el patrón.
Honda tiene historia de hacer anuncios técnicos optimistas que después la realidad no acompaña. No lo digo yo, lo dicen los registros de fiabilidad de los últimos 10 años. Y cambiar ese patrón requiere algo que no se arregla con software, requiere cultura interna. Requiere que la gente en Sakura pueda decirle a su jefe, esto no está listo sin que eso tenga consecuencias. Requiere que la conversación entre Honda y Aston Martin sea de verdad y no de relaciones públicas. ¿Lo tienen? No lo sé. Nadie que está afuera puede saberlo. Pero Australia va a ser la primera vez que esa cultura se ponga a prueba en condiciones reales. Y el paddock entero va a estar mirando los datos de deployment en cada vuelta, buscando esa firma, ese momento donde el sistema hace lo que no debería. Y si aparece, la conversación que viene después no va a ser técnica. Lo que viene en las próximas semanas, los movimientos de Honda en la pista de pruebas privada, las decisiones de configuración para Melbourne, algunos rumores que ya empiezan a circular sobre actualizaciones de mitad de temporada que no estaban planeadas, te juro que no es casualidad. Dale like si llegaste hasta acá, suscríbete si quieres estar cuando esto explote y comenta qué crees. ¿Honda lo resolvió de verdad o lo están disimulando hasta que no haya otra opción? Te leo abajo.